Vamos a hablar, como dijimos en el comienzo, con Diego Poncio. Diego Poncio es consultor de empresas, es especialista en todo lo que tiene que ver en economía pyme. Y bueno, estamos en un momento muy interesante para analizar lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Desde ya, porque creo que varias pymes van a quedar por el camino. Bueno, la pregunta es esta: ¿cómo pueden resistir? ¿Cómo pueden subsistir las pymes? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy el dólar subió, pero digamos que el dólar sigue una tendencia hacia la baja. Contrario sensu de lo que decían muchos, está bajando el dólar. Bajan también la inflación y el riesgo país, pero la economía no arranca, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Diego Poncio para que nos ilustre más al respecto. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Decíamos, baja la inflación, baja el dólar, hoy subió casualmente, pero viene una tendencia hacia la baja, baja el riesgo país, pero la economía no arranca. ¿Cómo se entiende esto? Y después, a colación de esto, ¿cómo pueden enfrentar este panorama las pymes? Perfecto. Sí, así es. Bueno, por un lado tenemos, o sea, la competitividad de Argentina se mide por muchos factores. Uno de ellos, como ya sabemos, es el tipo de cambio. Al estar tan apreciado el peso, una moneda muy fuerte hoy por hoy, a nivel LATAM fue la que más creció en Latinoamérica, entonces eso genera muchos problemas puertas adentro de las pymes, principalmente del sector industrial. Nosotros desde la compañía atendemos en la consultora muchas empresas de distintos rubros y las que más están golpeadas, con caídas entre 15 y 25% en términos reales, o sea, en cantidad respecto al año anterior, en el mismo periodo, enero-septiembre, son las industriales, ¿no? Principalmente porque el costo argentino, que está muy en boga y obviamente hay que trabajarlo, que hace mucho hincapié a Riazu, el propio Ujú. Caputo y demás, todavía no bajó. Entonces, ese es el problema, el timing respecto a la competitividad. Fíjense que se está filtrando muy fuerte, como pasó en otro periodo del tiempo, en la época de Macri, digamos, la parte de la balanza de dólares por la parte de turismo, Ujú. ¿sí? Todos están sacando viajes al exterior, se están yendo a Chile desde la parte de Mendoza a hacer las compras. Los uruguayos que venían ahora se volvieron y los argentinos cruzan. Esos son todas señales muy fuertes de que estamos caros en dólares. Entonces, contra el resto del mundo, principalmente los principales socios, Brasil y China, y acá se va a complejizar más cuando el 24 de diciembre caiga el impuesto país también, ¿no? Ujú. Cuando caiga el impuesto país respecto al real eh, brasilero, se va a complicar un poquito más todavía porque es nuestro principal socio. Ni hablar con China. Entonces, ese timing, las compañías que no hicieron la reconversión puertas adentro y fueron mucho más agresivos hacia afuera, puertas a nivel prospectar nuevos clientes, nuevas zonas, nuevas unidades de negocios, no es sencillo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si, y aparte, si partieron de un número muy cercano al punto de equilibrio económico, también, hoy por hoy, con esta caída de 25 puntos, 20 puntos, Ujú. están en una situación de zozobra económica primero y financiera después. Claro. Em, Interesante lo que decís, ¿no? Eh, Hablabas de Arriazu, ¿no? Uno de los economistas de cabecera del gobierno. Bueno, y él como otros dicen que está bien el tipo de cambio, ¿no? Está bien el tipo de cambio, que además es difícil de calcular el tipo de cambio desde ya, ¿no? Pero que es más o menos adecuado para lo que vive la Argentina. ¿Vos entendés lo mismo? ¿Lo ves de esa forma? Está siendo utilizado como anclaje nominal para bajar la inflación. El objetivo número uno es el superávit fiscal, primero, para bajar la inflación, segundo. Obviamente después hay que trabajar internamente en cada partida. Está bien los recortes, ¿no? Pero el tema es, primero habría que hacer la auditoría, todo lo que está en boga ahora, y recortar realmente lo ineficiente para después sí tomar la medida. Hoy se toma la medida y después se trabaja internamente. Entonces ahí es donde se genera el choque, que es lo mismo que estamos diciendo a nivel PYME. Ujú. La no convergencia de las variables macroeconómicas, estoy más enfocado, ¿no? La no convergencia
¿Qué estoy diciendo con esto? El crawling peg, que es la devaluación, ¿sí?, del tipo de cambio oficial, que se puede hacer porque hay un cepo, ¿no? Si no, sería libre. El crawling peg programado, va mucho más lento que la inflación. Si bien ahora perforó los 4, dio 3,5, 101 acumulado, la realidad es que estaba yendo al doble, ¿no?, la inflación. Entonces, esa inflación en dólares es muy complicada de trasladar hacia el exterior, ¿sí?, para exportar, y obviamente genera que los importadores, pese al riesgo país, perdón, al impuesto país, Ujú. reemplazando la industria. Entonces ahí es donde se pone en juego la necesidad de tener variabilidad, de tener un abanico de servicio, una postventa mucho más fuerte, porque el costo argentino todavía no bajó. Yo comparto lo de Arriazú, pero no bajó, los impuestos no bajaron No todavía. bajaron, claro. Claro, Entonces, ahí muchas empresas están con mucha zozobra, ¿no? vos sos especialista en financiamiento PYME y en cómo se pueden bancar las empresas en momentos donde, si bien las noticias oficiales hablan de que está resurgiendo el crédito, pero muchos no pueden acceder al crédito, no califican directamente. Y bueno, vos sos especialista también en ayudar a apalancarse a las pymes desde tu consultora en momentos como lo que se viene desde la bolsa. ¿Cómo puede hacer una empresa, una pyme en estos momentos para acceder al mercado de capitales? Bien, muy buena pregunta. Claro, a ver, anteriormente los bancos lo que hacían era colocar el LELIX, que todos conocemos, ahora se trasladó al EFI, y bueno, se dejó de emitir y hay algo muy positivo que es el superávit fiscal. Y para dejar de emitir, después se puede discutir en cómo se llega a ese superávit, ¿no? Ujú. Punto por punto, en dónde se apalanca. Dicho esto, los bancos tienen que salir a trabajar fuertemente en colocar crédito, ¿sí? Porque ya no tienen más esa posibilidad de descansar en la colocación de la LELIQ y tienen que empezar a trabajar realmente y fuertemente en su core business, digamos, en su tomo un plazo fijo, me doy vuelta y lo presto. Y Ujú. el spread es el negocio del banco. Dicho esto, hay muchas líneas hoy por hoy en bolsa, hay líneas en el mercado de capitales, estoy diciendo, en los bancos de corto plazo y de mediano plazo y de largo plazo, pero para eso tienen que calificar, sea una micro, una pequeña, mediana tramo uno y tramo 2 MIPYME, hay líneas por todo esto que estoy diciendo. Saqué un artículo ahora 2 semanas sobre el crédito en Argentina. Ujú. Está muy bajo el término de PBI, 6 puntos de PBI, cuando la media fue siempre 12 y 13. Siempre, obviamente estamos muy lejos de la media, ni hablar de Chile, de Uruguay, ¿no?, que están mucho más arriba en el porcentaje de PBI, o sea, hay mucho upside, o sea, mucha posibilidad de subir ese ratio de crédito sobre PBI, y para eso tiene que tener un balance medianamente sano, Ujú. ¿sí? Tiene que tener un flujo de fondos proyectado mínimamente un año, la mayoría de los bancos piden 2 años, tiene que tener un plan de negocios explicado, sólido, Claro. explicado por escrito y defendido con el Comité de Riesgo del Banco y de la SGR. Ujú. La SGR es un elemento, o sea, que puede catalizar a través de un aval los préstamos tanto del mercado de capitales con un cheque propio, un pagaré bursátil, un descuento de cheque de terceros, una Claro. ON PYME, ¿sí?, que puede tener mayor plazo y mayor volumen de financiamiento. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, haciendo los deberes y la tarea, preparando a la empresa internamente Ujú. para tener la información, no te digo en tiempo real, pero en un cortísimo plazo, ventas post balance, compras post balance, el balance ya legal ajustado por inflación. Y vuelvo a repetir, un buen plan de negocios, ¿en qué se fija el banco? En que haya un collateral, o sea, o unas SGR o algo que va a garantizar el préstamo y en la capacidad de repago, o sea, en el flujo de fondos futuro. Ujú. Todo eso está apalancado en el plan de negocios de la empresa. Claro. Mercado de capitales. Por ejemplo, obligación negociable. ¿Qué es lo que se Sí. necesita para acceder? Ahí es un poco más trabajoso, es más exigente la calificación, ¿sí? Una SGR va a calificar a la PYME Ujú. para emitir la ON donde va a figurar la SGR, ¿no? La SGR figura en la ON PYME. Si voy por
esquema tradicional o régimen general, como se le llama según la CNB, ahí va la empresa, ahí tengo que tener balances trimestrales, mucho más fuerte, la profesionalización interna y el nivel de reporting, de información que tengo que tener. Por eso lo que hacemos es ir con una SGR, ejemplos, se puede nombrar, ¿no? Sí, Garantizar. sí, 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 sí. Hay 49 SGR en el mercado, ¿sí? Aparte que hay fondos públicos que garantizan y avalan. Ujú. Y tiene un voucher, que es un mail, ¿sí? Diciendo, la empresa X tiene 100 millones para apalancarse o en un banco del sistema financiero tradicional o en el mercado de capitales a través de una OL, por ejemplo. Van a Bien, pedir un montón de cuestiones y una contragarantía. Cuando el plazo es muy alto, perdón, cuando el plazo es muy largo y el monto importante, van a pedir una garantía real, claro. una prenda. Y ahí bueno, hay que tener disponibilidad, ¿no? Que no esté grabado. Bien. Pero voy a repetir, tiene que ser un buen plan de negocios, defendido, entendido por los analistas de riesgo. De hecho, habría que invitar a los analistas de riesgo a la pyme y tener medianamente ordenada la información. Eso, preparar, hacer la tarea para estar ordenados para salir al mercado. Bien. Antes, Ujú, la pandemia había 750.000 cuentas comitentes, o sea, el 2,36% de la población, ujú. 15 millones. La pandemia impulsó fuertemente Cuánto hay hoy? ¿Cuánto hay hoy? 13 millones y medio, Repetime que no te escuché. 13,5 millones. 13,5 millones. Creció mucho. Sí, 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 sí. Obviamente sigue siendo muy pequeño el mercado de capitales de Argentina y no es casualidad esto por cómo está Argentina, ¿no? El otro día me tocó dar una charla justamente de portfolio local e internacional. Ujú. Y en el gráfico de los mercados de capitales por volumen de capitalización a nivel mundial, primero está Estados Unidos, segundo China y tercero Japón. Casualmente, la primera potencia, segunda y tercera del mundo. O sea, todos se financian, Brasil mismo, para ir más cerquita, tiene un mercado de capitales enorme. Yo he hablado Claro. con empresarios en varias oportunidades brasileros y no saben a cuánto cotiza el dólar. No lo saben. No, no digo que hablé con Doña Rosa, como se dice. Hablé con empresarios en los breaks de charlas que me tocó dar, Sí, sí, sí. que había gente de Brasil, de Paraguay. No sabían. Y acá uno va a cualquier lado y todos saben cómo Qué, está. qué interesante. Entonces, Sí, 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 sí. Sí, el completa. mercado de capitales expande el financiamiento de una pyme que solo maneja el sistema bancario tradicional. Bien. Bueno, ahí pasaba Diego Poncio. Diego Poncio es director de Punto Finanzas. Para aquellos que quieran contactarlo, ahí está su página web en internet. Muy, pero muy interesante este análisis para lo que tiene que ver con las pymes. Muchas gracias, Diego, por el contacto. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Adiós.